Profe, yo tengo una pregunta antes de que empieces. Sí, Eh, claro, adelante. de acuerdo, independientemente de los roles que se escoja, también hay que escoger una variable diferente a la que escogen los demás compañeros. Sí, cada uno debe escoger una variable diferente, por eso hay 5 variables, los grupos están conformados de a 5 y cada uno pues debe tomar una variable diferente. Listo, vale. Entonces la idea es que cada uno desarrolle el mismo trabajo, pero con su variable distinta, es decir, los resultados que van a obtener cada uno de ustedes va a ser un poco diferente o diferente. Digamos que el único que va a ser igual es el gráfico donde se muestran todas las variables al mismo tiempo, que ese pues va a ser igual para todos. Y la idea pues es que ustedes recopilen el trabajo de los 5 integrantes del grupo o de los que participen, porque pues ahí tenemos, por ejemplo, el caso de 2 estudiantes que han pedido cancelación del periodo. Entonces, ya esos estudiantes no van a entregar su actividad. Y pues hay otros que están presentando algunos inconvenientes y están un poco ausentes de la realización de la actividad. Entonces, pues si en el grupo apenas 1, 2, 3 están participando en el desarrollo de la actividad, pues ustedes hacen la compilación de esos trabajos. Y la idea es que como grupo ustedes pues revisen todos los resultados, se apoyen entre ustedes si hay de pronto alguna corrección, alguna cosa que mejorar y finalmente presenten una conclusión del trabajo de forma grupal. Digamos que es como lo que se espera de este trabajo en equipo, que la mayor parte pues digamos, el desarrollo como tal de los ejercicios que se pide se realizan de forma individual, pero pues la idea es que ustedes recopilen la información en un único archivo donde estén todos los links del desarrollo de cada uno de ustedes de forma individual, donde estén los pantallazos sobre todo eso, ¿cierto? De lo que ustedes fueron haciendo al ir compilando, al ir rodando el código, los resultados que ustedes obtuvieron, las gráficas, ¿cierto? Ir dejándolas ahí en el archivo y al final entre todos, pues, dejar una conclusión de la realización del trabajo, del análisis, digamos, que se puede ir teniendo con lo que hemos realizado hasta este momento. ¿Ok? ¿Queda claro con eso, Iván? Sí, pero pues digamos, ahora lo que me preocupa un poco es que, pues tú dices que la gente se ha ido retirando y eso, entonces pues hay que si al final, por ejemplo, en el grupo 5 que creo que es el mío, solamente creo que hemos participado dos personas, o sea, otro No, compañero y entonces yo. solo ustedes dos entregarían la actividad Ok, listo, con el desarrollo de las 2 variables que ustedes hayan tomado. listo, vale. Ok, bueno. Bueno, entonces, como les decía ahorita, bueno, al final no alcanzaron a escuchar, en esta unidad 2 comienza con el desarrollo de la fase 3 y termina con el desarrollo de la fase 4, que es la siguiente actividad. En esta primera fase de la unidad 2, nosotros vamos a trabajar más que todo con la visualización de algunos gráficos, ¿cierto? Como lo es el box plot y los histogramas o la caja de bigotes que se llama acá esto también. Y vamos a hacer el modelo de regresión lineal simple. Y además, pues iniciamos yo un poco con la exploración de variables o de distintas variables de forma simultánea con el gráfico que generamos con la función PERS. Y ya para la próxima fase, que es la fase 4, entonces continuamos con otros tipos de gráficos y con la regresión lineal múltiple. ¿Ok? Entonces, iniciamos ahora en esta fase 3 con algunos contenidos. Entonces, primero, pues les muestro este gráfico que, digamos, es el que más vamos a trabajar en esta actividad, además del histograma, solo que el histograma, digamos, es un gráfico que es un poco más común,
que nosotros ya tenemos más dominio, ¿cierto? Porque lo que representa es la frecuencia y creo que pues eso es bastante, digamos, más sencillo de interpretar. A diferencia de pronto de esta, la caja de bigotes, que no es tan común como el histograma y que de pronto algunas veces se nos dificulta un poco más la interpretación de este gráfico. Pues yo quería mostrarles aquí, antes de iniciar, de irnos a R, mostrarles el gráfico, qué significa cada una de las partes de este gráfico para que nosotros tengamos una idea más clara y no simplemente la actividad consista en tomar la función y generar el gráfico y pues no sabemos qué es lo que nos está dando este gráfico y por tanto pues no vamos a poder realizar un buen análisis, ¿cierto? Lo importante es que podamos entender qué es lo que qué es lo que nos está diciendo este gráfico. Entonces, la caja de bigotes, ¿cierto? Se llama caja de bigotes porque aquí parece que tuviésemos como una caja y acá los bigotes que son el límite inferior y el límite Profe, superior. Entonces, dígame, perdón, no se está viendo tu pantalla. Sí, si la estás compartiendo, no la estamos viendo. no se está viendo la pantalla y aquí me Estamos, parece que finaliza la presentación. Se estará viendo. Compartir de nuevo entonces. Y ahora, ahora sí. qué pena. Bueno, entonces no alcanzaron a ver las diapositivas anteriores, pero bueno, la anterior era solo para mostrarles que lo de la unidad 1, el contenido perdón, de la unidad 2, el contenido, lo que estamos trabajando en esta fase y lo que trabajaremos en la próxima fase, que son regresión lineal múltiple y otros tipos de gráficos para explorar varias variables. Sí, gracias. Entonces, ahora sí vamos al gráfico de la caja de bigotes. Entonces, les decía que este tipo de gráficas, como se llama caja de bigote, porque miren que nosotros lo vemos como una caja que está aquí con unos bigoticos aquí. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como los límites, el límite inferior y el límite superior. Y esta gráfica lo que nos representan son los rangos de los cuartiles, ¿cierto? Entonces, lo primero que digamos que se hace para poder graficar esto es dividir los datos, o bueno, primero sería ordenar los datos y encontrar cuál es el dato que está en el medio, ¿cierto? Que es lo que sería lo referente a la mediana, distinto de la media, que la media pues ya nosotros sabemos que se calcula es sumando todos los datos y dividiendo entre la cantidad de datos. La mediana es más el valor que se encuentra ubicado en la posición de la mitad de la cantidad de datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una cantidad de datos que tiene, una base de datos que tiene 100 filas, un vector que tiene 100 componentes, entonces la mediana sería el dato que está ubicado después de que estén ordenados, ¿cierto? Que tienen que tener un orden en la posición 50. Entonces, esa mediana es lo que nos representa la línea la línea más oscura o la línea que nos queda no siempre va a estar ubicada en el centro, ¿cierto? Aquí, digamos, esto sería si la distribución de estos datos fuese perfecta, que esto va a tener el mismo tamaño aquí, el mismo tamaño aquí, pero no siempre o prácticamente nunca va a ser así. Entonces, aquella línea más oscura que divide la caja es la que nos está representando la mediana. Y los límites de la caja nos representan es el primer cuartil y el tercer cuartil, ¿cierto? Y los límites inferiores y el límite superior va a ser o el valor mínimo de los datos, y este sería el valor máximo, pero no siempre va a ser el mínimo y el máximo. Más que todo va a ser el como quien dice el cuartil cero o donde iniciarían los datos y el cuartil 4. Pero ¿por qué no siempre va a ser el mínimo y el máximo? Porque dentro de nuestros datos nosotros podemos tener valores atípicos, es decir, valores que se alejan mucho de los datos que se encuentran entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Entonces, cuando nosotros tenemos esos valores que se alejan mucho de nuestro cuartil, del rango intercuartil,
esos valores se consideran atípicos y entonces quedan por fuera de nuestra caja de bigotes, así como unos punticos. Y entonces ya este límite inferior no va a ser el valor mínimo ni el valor máximo, porque el valor mínimo y el valor máximo estarían por fuera, serían valores atípicos de nuestra representación en la caja de bigotes. Ahora, la forma como estos valores se calculan, yo no sé si yo alcanzo, va a depender es del ancho aquí de nuestro rango intercuartil. Entonces nosotros lo que hacemos es calculamos la media, que como les dije es el valor que está en toda la mitad de los datos, y luego calculamos el cuartil 1 y el cuartil 3, que sería, aquí está la mitad, entonces el ejemplo que les coloqué ahorita es de 100. Entonces el valor que está en la posición 25 sería el cuartil 1, el valor que está en la posición 75 sería el cuartil 3, ¿cierto? Ahora, la diferencia entre esos dos me da el rango del cuartil. Ahora, esa diferencia es la que, a partir de esa diferencia, es que yo voy a poder calcular este valor de acá y este valor de acá. Entonces, para calcular este tiene que ser la diferencia menos 1.5 y para acá más 1.5. O sea, es decir, Q1 menos 1.5 multiplicado por el rango intercuartil. Y el límite superior va a ser Q3 más 1.5 multiplicado por el rango intercuartil. Entonces, si el valor que me da es menor que el valor mínimo, entonces aquí el límite inferior sería el valor mínimo. Pero si el valor que me da aquí hay valores aún que están por debajo de este límite inferior que me da realizando esa cuenta, entonces esos otros valores se considerarían atípicos. Es ahí cuando aparecen los valores atípicos. De la misma forma, de este lado. Si yo calculo este límite aquí superior y tengo valores en mi base de datos que son mayores que esos, entonces esos datos serían valores atípicos. Si no hay valores que estén por fuera, entonces ya el máximo sería el que sería el límite superior acá. No sé si es claro, si ya de pronto esto ustedes lo conocían, pero es importante que pues ustedes sepan cómo es que se construye este gráfico para que ustedes puedan dar una correcta interpretación. No sé si tienen alguna duda acá con respecto a esto. O si es claro. Sí, claro, pues para mí. Ok. Luis Fernando, Ferney, Para mí, ¿alguna duda? para mí a nivel teórico sí es claro, pero a nivel práctico no tanto. Porque a nivel práctico no tanto. Digamos, digamos en programación para análisis de datos sí lo utilizo casi, pero en R muy poco. Ok. Pero bueno, aquí, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un análisis predictivo, que digamos es el inicio que se da en este curso, es importante que nosotros sepamos si nuestra base de datos tiene valores atípicos. Y una forma fácil de descubrir si nuestra base de datos tiene valores atípicos es realizando una visualización a través de un box plot, porque ahí nos dan los valores atípicos, ya nosotros sabemos que tenemos valores atípicos y podemos entonces a partir de esto nosotros quitar esos valores atípicos para poder realizar una mejor, digamos, un mejor entrenamiento de nuestro modelo para poder realizar una predicción después, porque estos valores atípicos lo que generarían serían ruido en nuestra base de datos y haría que los errores que produzcan nuestros modelos de predicción sean mayores. Entonces, siempre vamos a poder realizar un mejor entrenamiento de un modelo, quitando esos valores atípicos de nuestra base de datos. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos construir, bueno, construirlo, pues lo hacemos con la función, pero que nosotros tengamos presente qué es lo que nos está diciendo esta gráfica, porque en el caso que se presenten estos valores atípicos,
debemos tomar la decisión si esos valores atípicos están influenciando la decisión que vamos a tomar o no, si debemos quitarlos o no de nuestra base de datos antes de hacer el análisis. O realizar, por ejemplo, el análisis con ellos y sin ellos y ver la diferencia que eso nos está produciendo. Entonces, digamos que en la práctica, pues, digamos, una herramienta básica para poder nosotros determinar los valores atípicos de una base de datos. No sé si tengan alguna otra inquietud, quieran realizar algún otro comentario. ¿No? Profe, ¿tú nos vas a dar un ejemplo práctico de esto? Sí, claro. Ya ahorita vamos a pasar a realizar los ejemplos prácticos. Vamos a trabajar con una base de datos y vamos a mirar. De hecho, podemos empezar enseguida con esta primera parte y y realizamos un gráfico. ¿Aún se siguen viendo la pantalla? Sí. Sí, señora. Bueno, ya están viendo el R. También. Sí, profe. Ok, ok, perfecto. Bueno, entonces yo voy a abrir acá el R. Entonces vamos a llamar nuestra base de datos. Revisar primero cuál es el directorio en el que estoy. Se no hace, ahí no tengo guardado el archivo. Voy a ir acá a copiarlo. Así es. No sé por qué tiene aquí 24. Esto creo que me equivoqué la carpeta. El 1604 del 2023, pero bueno, creo que es un error que tengo ahí. Bueno, eso después lo miro. Pero ahí es la carpeta donde tengo el archivo. Ok. Ay, ¿qué pasa aquí? No es así. O sea, mejor el otro que seguro funciona. Ajá, tampoco. Ay, Dios mío. ¿Dónde está? No sé. Estoy aquí. Ah, me falta poner las comillas, es eso. Por eso fue que ahorita no lo reconoció. Yo pensé que era por el doble slash. Bueno, ahora sí. Bueno, entonces vamos a hacer la lectura del archivo. Yo lo llamé. Listo. Entonces,
Vamos a llamarlo base de datos o datos. Para verlo aquí. Y listo, aquí tengo los datos, tengo 5 variables, ¿cierto? Pues traté de buscar una base de datos para colocarle aquí ejemplo que fuese parecido a lo que nosotros estamos trabajando. Entonces, digamos, publicidad en distintos canales. Entonces, tenemos en televisión, en radio, en redes sociales. Esto es la influencia que tienen estas publicidades, entonces parecido a la densidad poblacional que nosotros tenemos eh, en, en la base de datos con la que estamos trabajando. Y este de aquí, sí, exacto, en la base de nosotros. Y acá las ventas, digamos, cuántas ventas para analizar la influencia de estas publicidades en las ventas, digamos, de esta tienda, independientemente de lo que el contexto de la empresa que se esté trabajando acá. Entonces, bueno, lo que queríamos hacer era graficar, ¿cierto? Usar el gráfico. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, un gráfico aquí de los datos, no sé, de la primera variable aquí, que es la de televisión. Entonces, miren acá, no sé si puedo ponerlo aquí más grande. Miren aquí, por ejemplo, tengo el gráfico de la caja de bigote, ¿cierto? Esta de aquí sería la mediana. Vamos a hacer a imprimir aquí un resumen de esta variable y así podemos conocer la mediana, el cuartil, el tercer cuartil, el primer cuartil, el tercer cuartil. Entonces la mediana es 53, ¿cierto? Que está por acá. Es decir, si dividimos los datos entre dos, el dato que queda en la mitad va a ser 53. En el primer cuartil tenemos 32 y en el tercer cuartil tenemos 54.1. Ahora, tenemos un dato atípico acá, que es este de, si nosotros vemos aquí, 145, ¿cierto? Y los límites inferiores y superiores aquí me están quedando aquí alrededor de 100 o un poco más de 100. Y acá en el límite inferior, si no tenemos datos atípicos, entonces el límite inferior coincide con el mínimo acá, que es de 10. ¿Ok? Entonces, para nosotros realizar este análisis de datos, nosotros pudiéramos decidir o no si este valor atípico lo quitamos, porque acá estamos viendo que tenemos porque miren que es uno solo, que tenemos aquí, tenemos un dato que lo que se invirtió fue mucho, ¿cierto? O por lo menos fue mucho más de lo que normalmente se invierte, ¿cierto? Porque vemos que normalmente la inversión está entre 10 y 100. Este valor acá está por fuera o muy elevado de lo que normalmente se invierte o se gasta acá en televisión. Pues miren que aquí por lo menos el máximo es 100. Tenemos también valores nulos, que esto también podemos quitarlos, ¿cierto? De nuestra base de datos. Es decir, esta es una base de datos que no se le ha hecho una limpieza aún. Entonces, digamos que eso es lo primero que nosotros como analistas de datos debemos hacer. Lo primero que debemos hacer es la limpieza de los datos antes de empezar a hacer un análisis. Pero bueno, ya la parte de la limpieza de los datos, digamos que fue la primera actividad que nosotros realizamos en la fase anterior. Ahora ya pues nos estamos yendo un poco más hacia la parte de la predicción y usando la primera técnica, que es la de regresión lineal. Entonces acá, antes de nosotros poder decidir si vamos a en nuestra predicción tener en cuenta o no estos datos atípicos, porque estos datos atípicos podrían influenciar mucho eh, eh, una predicción, porque a la hora, por ejemplo, de nosotros realizar una regresión lineal, que es un ajuste a una línea recta, de pronto ese dato está muy lejos y a la hora de colocarlo ahí dentro de las pruebas me va a quedar de pronto que el ajuste no está muy bueno y puede ser por estos datos atípicos. Entonces, esos datos atípicos es mejor quitarlos y así nosotros vamos a tener un mejor ajuste del modelo. ¿Ok? Entonces, no sé si Luis Fernando, si con esto queda un poco más claro el ejemplo.
Pues por mi parte ya estoy entendiendo algo. De hecho, estoy haciéndolo al mismo tiempo contigo. Ok, perfecto. ¿Quieren que les pase esta base de datos para que lo hagamos al mismo tiempo o ustedes lo están trabajando con la base de datos pues, de la actividad y así ya van desarrollando el trabajo? Porque también les puedo pasar esta base de datos para que ustedes trabajen con ella acá simultáneamente en la web. Si quieren, pues tener la misma o si quieren hacerla con la base de datos de la actividad, pues está perfecto también. Pues yo lo estoy haciendo con la base de datos de la actividad. Ok, muy bien. Bueno, entonces continuamos. Entonces, en la guía, ¿cierto? En el ejercicio 1, se nos pide realizar, bueno, primero la elección de una variable, ¿cierto? Ya pues cada uno de ustedes tuvo que haber tomado su variable. Luego, realizar un resumen para explorar algunas de las características de esa variable, que bueno, ya lo hicimos acá, ¿cierto? Y pues con ella pudimos determinar, como vemos aquí, el mínimo, el máximo, que tiene valores nulos, la mediana, la media, el primer cuartil y el tercer cuartil, ¿cierto? Y vimos con el gráfico que pues tiene un dato aquí, un valor atípico. Ok, entonces después se nos pide usar la función min para determinar la media, aunque ya aquí nos están dando la media, ¿cierto? Pero nosotros podemos con la función min determinar la media de nuestra variable. Por ejemplo, guardarle una variable que se llame media. Y aquí ya nos dice. Bueno, aquí como tenemos datos nulos, entonces la media no nos va a aparecer porque tenemos datos nulos. Entonces lo primero que debemos hacer es entonces omitir esos datos nulos para poder tener los valores bien, ¿cierto? Entonces podemos omitirlos ahí en el cálculo de la media o cambiar nuestra base de datos para que no tengamos ningunos datos nulos. Entonces vamos a omitir todos los datos nulos de nuestra base de datos. Y ahí sí, ya después podemos nuevamente calcular el resumen. Entonces, miren que ya no tenemos datos nulos. Y ahí sí, la media. Miren que la media incluso cambió un poquitín aquí, que antes era 54.1 y ahora nos quedó 54.09, pues porque al dividir aquí la cantidad de datos era mayor. Entonces tenemos ya ahora, quitando los datos nulos, pues ya tenemos entonces cuál es la media, que podemos hacerlo aquí y aquí. Queremos, ya nos queda acá guardada la media de nuestra variable db. Okay. Profe, una pregunta de pronto un Sí, dígame. poco, pues no sé si fue el contexto un poco tonta. Pues digamos ahí la variación de la media fue de 0.01. Tendríamos nosotros que llegar, por decirlo así como analistas de datos, a determinar si ese 0.01 nos puede llegar a representar alguna cuestión en la interpretación de los datos, o simplemente, Sí. por ejemplo, en este caso estamos mirando que cambió el dato y ya. Sí, es que recuerden que todo va a depender del contexto en el que nosotros estemos trabajando, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si de pronto nosotros lo que tenemos es una base de datos en la que nosotros estamos teniendo unas mediciones y las mediciones nos están dando nulas porque tal vez nuestra máquina que mide solo tiene capacidad de medir entre un rango. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer que es una balanza y la balanza solo mide hasta 100 kilos. Entonces, ¿qué pasa si si algo que vamos a medir pesa más de 100 kilos? Entonces ahí en ese caso no pudiéramos medirlo y entonces en ese caso
al guardarlo estaríamos teniendo, digamos, un dato nulo. Entonces, en ese caso, ¿cuál sería, digamos, la decisión que nosotros debiéramos tomar? La decisión en ese caso va a ser, ¿será mejor si esos datos nulos los elimino? O si teniendo en cuenta que esos datos nulos se están produciendo porque el peso es mayor a lo que mi balanza puede soportar, entonces no será mejor si yo los reemplazo por el peso máximo que puedo obtener, que en ese caso sería 100. ¿O será que los puedo cambiar por la media de los datos? Entonces recuerden que el tratamiento que nosotros le damos al valor de los datos nulos depende mucho del contexto del problema que nosotros estemos trabajando. Porque los datos nulos con ellos depende de nosotros como analistas de datos el tratamiento que le vayamos a dar. ¿Cierto? Si lo que vamos a hacer es reemplazarlo ya sea por una media o por una moda o por el valor máximo o por el valor mínimo o quitarlos, como en este caso que los estamos omitiendo. Entonces, es nosotros como analistas de datos analizar el contexto del problema que estamos teniendo y cuál sería la mejor decisión que nosotros tomamos frente a esos datos nulos o esos datos perdidos que estamos teniendo. Okay, entonces, digamos que es algo que no siempre va a tener una misma solución, va a depender del contexto que nosotros vayamos a poder darles a esto. En otro caso, por ejemplo, puede que resulte mejor reemplazar por una media o reemplazar por el valor máximo o reemplazar por el valor mínimo o simplemente omitirlo o simplemente o reemplazarlo por el valor, no sé, no sé, o sea, pueden ser distintos caminos que podemos tomar, ¿ok? Entonces no necesariamente siempre va a ser la misma solución. Listo, gracias. Y claramente, dependiendo de la solución que nosotros tomemos, va a afectar estos valores, ¿cierto? Dependiendo de la cantidad de valores nulos que tengamos, también en mayor medida irá a afectar estos otros valores como la media, porque si los valores nulos aquí fueran menos, por ejemplo, 1, en vez de 10, aquí casi vamos a percibir esto, y si fuesen más, la diferencia aquí va a ser mayor. Entonces ahí ya depende de nosotros, bueno, y si entonces en vez de eso los cambiamos por la media, entonces de pronto ya la diferencia no va a ser tanta. Ahora, si los datos nulos son muchísimos, de pronto ya esos datos ni siquiera nos van a servir porque lo que tenemos para analizar es poco, lo que se perdió fue mucho. Entonces todo depende del contexto. No, digamos, no tenemos siempre como que un camino, una regla fija a seguir. Listo, gracias. Okay. Bueno, continuamos entonces. Bueno, entonces, después nos piden calcular la desviación estándar y la varianza de esa variable usando las funciones SD y var. ¿Cierto? Eso, pues aquí vamos a ir guardando aquí la desviación, que es con la función SD. Y la varianza. Entonces, todas estas variables que nosotros estamos calculando aquí nos sirven para nosotros tener una idea del comportamiento de nuestra variable. O sea, todas estas medidas estadísticas nos sirven para tener una idea del comportamiento aquí, por ejemplo, de la variable televisor. Entonces, aquí vemos que la media es de 54 y tiene aquí coloqué ese 2, porque yo sé, está igual. Entonces miren que tiene una media de 54, tiene una desviación de 26, ¿cierto? Por tanto, una varianza de 682. Es decir, ella en media es 54 y la desviación está mayormente ubicada entre 54 menos 26 y 54 más 26, que es lo que más o menos nosotros vemos aquí en el post plot, ¿cierto? Si nosotros lo vemos aquí está el 54, ¿cierto? Y más o menos la desviación, más o menos sería que para acá hay 26, para acá hay 26. Eso es más o menos lo que nos da esta medida de la desviación.
Y pues la varianza, que es el cuadrado, elevar la desviación al cuadrado. Entonces simplemente es otra medida que nosotros podemos calcular aquí. Bueno, entonces continuamos. Bueno, me dice que debo graficar la función usando el boxplot, que fue lo que ya acabamos de hacer, y además la list, que es para calcular o para graficar el histograma de la función. Entonces aquí nosotros tenemos el histograma. Miren que el histograma llegó hasta por acá, pero no genera nada porque nosotros tenemos un valor atípico, ¿cierto? Que hay un único 145 por acá solito, que debe estar por acá un solo puntico y que una sola línea, por eso no se alcanza a graficar, y todos los demás datos, digamos que están repartidos de una forma bien distribuida y regular. No es una distribución normal tampoco porque pues no se ve la forma de la campana acá de Gauss, pero es una, digamos que tiene una distribución acá donde casi todos están distribuidos, unas frecuencias bastante parecidas acá en estos intervalos. Aquí vemos que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es decir, partió nuestros datos, que es una cantidad alta de datos que tenemos, ¿cierto? En 9 intervalos, y que las frecuencias, digamos, están bastante parecidas acá. Entonces, los gráficos nos sirven para nosotros poder interpretar el comportamiento de nuestra variable. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Dice, se puede utilizar la evaluación para ¿Ninguna? Bueno, entonces con eso estaríamos desarrollando el ejercicio 1. Ya el ejercicio 2, entonces nosotros vamos a realizar, yo creo que da para hacer el ejercicio 2 y después pasamos a hacer lo de la correlación, que ya es más parte del ejercicio 3, ¿cierto? Entonces vamos a realizar el ejercicio 2 y después seguimos con la explicación teórica para el desarrollo del ejercicio 3, que es el de la correlación. Entonces, en el ejercicio 2, nos piden con esa misma variable, junto con la variable de la densidad poblacional. Entonces, ya vamos a empezar a estudiar relaciones entre dos variables. Entonces, lo primero que debemos hacer es, como la variable esta está como carácter, ¿cierto? En nuestro caso, nosotros la tenemos aquí como la de influencer. Ella está como carácter. Lo que nosotros debemos hacer es convertirla a una variable categórica, porque si nosotros la vemos aquí, ella, pues, digamos, las palabras que tiene se repiten y podemos entonces distribuirlas como una variable categórica. Entonces, en este caso, nosotros vamos a convertir esta categórica. Entonces vamos a llamarle igual. Lo vamos a convertir en categoría. Vamos a poner entonces as punto. Vamos a ordenarlos, ¿cierto? Para que no solo sea categórica, sino que también me le dé un orden. Óyeme, ya nosotros nos dejaron los computadores viejos, pero es Mario. Listo. Oye, entonces ya acá queda guardado. Por eso los últimos. Miren, aquí tenemos 4. Ah, ya están súper chéveres. Aquí se ven 4 niveles, ¿cierto? Igual no los usamos. Podemos ver aquí, si le hacemos un... Pero Alberto, podemos analizarlo y ver bien cuáles son los datos y cuántos hay de cada uno de ellos. Entonces miren que tenemos 4: macro, mega, micro y nano, y miren que están también repartidos más o menos de las frecuencias de alrededor de 1100 y poco cada una de ellas, ¿ok? Entonces, con esto, el siguiente punto es, vamos a nuestra función.
perdón, nuestra variable, que es una variable numérica, ¿cierto? Vamos a convertirla a una variable categórica usando la función flujo. Entonces, acá depende mucho de la cantidad de categorías que nosotros querramos dar. Y eso pues también va a depender del análisis que nosotros querramos hacer. Entonces, entre más categorías nosotros demos, digamos que podemos hacer un análisis un poco más exhausto. Entonces, podemos darle, por ejemplo, 3, 4, 5 categorías. Y así nosotros podemos ir analizando. Ustedes si quieren pueden, primero hacen con una, luego hacen con otra y al final pues la que a ustedes mejor les parezca pueden dejarlo en la impresión del trabajo, en mi trabajo que ustedes vayan a entregar. Entonces, por ejemplo, yo voy a llamar ahora, no sé, la variable, ponerle aquí categórica TV. Voy a guardarla también. Bueno, no es necesario guardarla en la base de datos. Por si vamos a guardarla. Voy a crear una nueva variable que va a ser la función voy a cortar mi variable TV y vamos a cortarla, no sé, en 3 o en 5. Vamos a hacer 5 intervalos. ¿Ok? Entonces, ya aquí, miren, tengo 5, entonces aquí me crea los 5 intervalos, uno va del 9.87 a 37, el otro de 37 a 64 y así. Él lo que hace es tomar el mayor y el menor de mis datos, ¿cierto? Y ese mayor y menor de mis datos lo divide entre 5 y ahí me va creando los 5 intervalos de anchos iguales. Entonces ahí, digamos, él puede calcular la frecuencia. Aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que como no hemos quitado ese valor atípico del último, entonces posiblemente en el último intervalo apenas vamos a tener un único valor, entonces la frecuencia va a ser baja ahí en ese intervalo, ¿cierto? Entonces es para que ustedes se den cuenta de qué pasa cuando tenemos esos valores atípicos aquí, que viene, por ejemplo, en el histograma. Aquí para este valor atípico no se produjo ninguna barrita aquí porque pues, es un único valor lo que tenemos aquí en este número. Y si lo hacemos ahora con él por intervalo, también va a pasar lo mismo. Entonces, continuando acá, el otro punto que nos dicen es crear una tabla de estos dos factores, ¿cierto? Ya que tenemos ahora las dos variables de forma categórica, la de población, la densidad poblacional y la que hemos convertido a categórica dividiéndola por intervalos. Y vamos a crear una tabla que resuma esas dos, el comportamiento de esas dos variables juntas y a graficarlas usando un gráfico que lo llamamos de mosaic plot. Entonces vamos a hacer esto, que sería, vamos a guardarlo, no sé, vamos a llamarlo relación, donde vamos a crear la tabla que me junta los datos de la nueva variable que yo creé ahora categórica y además de la de influencia, ¿cierto? Que es la otra. Entonces creamos la tabla y además la podemos graficar usando esta función de mosaico. Y acá vemos la gráfica. Entonces miren, por ejemplo, podemos aquí colocarle de pronto algunas funciones para que me dé colores, para que me dé escalas de colores. Entonces todo va a depender ya acá, pues digamos, ustedes pueden ir jugando con estos, con las cosas adicionales que se le pueden acá para ponerle color, para ponerle los títulos a la gráfica, los labels, que son los títulos acá de los ejes. Entonces acá lo que vemos es, por ejemplo, que si nosotros lo vemos así muy rápidamente, vemos que en los 3 primeros intervalos se concentra la mayor cantidad de datos, ¿cierto? Y miren que aquí en el último intervalo nada más tengo un solo dato y esto se produce precisamente por ese dato atípico que tenemos acá. Y además aquí, si nosotros, bueno, aquí no se nota mucho porque es
digamos que las frecuencias en estos, pero miren lo que si lo pongo más grande aquí se ve mejor, que aquí no todos tienen el mismo alto. Aquí si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, para este intervalo, el alto para las variables macro es mayor, es decir, que en este intervalo nosotros tenemos más relación con el macro que con estas dos, ¿cierto? Los datos que están en este intervalo, digamos que tienen una influencia más macro que, por ejemplo, los de este intervalo o los de este intervalo. Este aquí, por ejemplo, es menor en micro que estos intervalos. Entonces, esa es la idea que ustedes estudien acá la relación que tenemos entre dos variables y puedan ver cómo es el comportamiento de esta. Aquí, por ejemplo, miren esta última. Aquí este no tiene punticos, sino este. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese dato precisamente está relacionado con el mega, que es el segundo, porque tenemos un puntico aquí y otros dos puntos acá abajo. Es decir, que la población, no, bueno, en este caso es la influencia de, de ese gasto en televisión tan alto fue mega, es lo que quiere decir esto acá específicamente. Entonces acá podemos verlo. Esta base de datos como está bastante uniforme, digamos que no se ve como mucho la diferencia aquí entre un dato y otro, el ancho aquí de estos es casi que igual, solo acá en este último intervalo que ya se ve mucho más angosto que estos. ¿Cierto? Es decir, acá tenemos muchos menos datos que acá, estos tres están repartidos de forma más uniforme. Y acá en el eje vertical también está bastante uniforme, aunque sí se consiguen ver algunas pequeñas diferencias acá. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, yo tengo una pregunta respecto a la parte, digamos, usted al principio estaba mencionando datos en el ejercicio, digo, televisión en el ejercicio 1. Sí, ya en el Sí. ejercicio 2 menciona otra variable diferente que es influencer. ¿Esa la crea o está ahí en el... No, en el caso de ustedes en la guía, es la variable que tomaron uno, que en este caso es la de televisión, con la variable pop density, que en este caso yo estoy usando la influencia, que acá ustedes deben hacerla en el ejercicio 2, es con la densidad poblacional. Que en este caso es influencer, que es la influencia que tiene esta inversión en esta publicidad en la población. Entonces, digamos que acá la densidad poblacional, creo que los niveles es alto, bajo. Acá, digamos que se clasifican en nano, micro, mega, macro. Pero en ese caso, la influencer que estamos trabajando aquí es la que con ustedes en el trabajo que deben hacer es la de densidad poblacional. Ah, bueno, es decir que, digamos, si yo escojo YouTube, se maneja esa de densidad poblacional con YouTube. Exactamente, con YouTube. Y en este caso, para realizar este mosaico acá, debes primero la de YouTube convertirla a una variable categórica usando el put, que es el que te corta los datos en varios intervalos. Entonces acá usted coloca el número de la cantidad de intervalos que se quieran realizar. Entonces, por ejemplo, aquí yo lo hice con 5, tenemos estos 5 intervalos, pero yo lo pude haber hecho, por ejemplo, no sé, con 8, entonces aquí me va a dar una cantidad de intervalos mayor, ¿cierto? Entonces ahí de pronto yo pueda analizar mejor los datos de qué pasa si está en este intervalo. Aquí miren que se ve de pronto un poco más ya la diferencia entre este y este. O pueden hacerlo incluso con menos, no sé, con 3. Entonces, miren que ya aquí prácticamente con 3 me dividen nada más en 2 por ese dato atípico. Entonces, yo lo que quiero que lleguemos a la conclusión también es cómo me está afectando este dato atípico. Si yo no lo quitara, no sería mejor. Y entonces aquí estos 3 intervalos me estarían dando una mayor concentración de datos. Entonces, miren que este dato atípico aquí, cómo esto me está influenciando en el trabajo, en el desarrollo del análisis de datos de acá. ¿Okay? Entonces es para que tengamos en cuenta siempre este tipo de cosas que no siempre se van a presentar. De hecho, no en todas las variables que ustedes tienen para escoger hay datos atípicos, solo en algunas hay datos atípicos. ¿Okay? Pero entonces es importante porque en la vida real pues, ustedes se van a encontrar con este tipo de cosas y es importante pues, que ustedes sepan cómo afrontar esto, qué decisión tomar ante este tipo de cosas.
¿Ok? Bueno, continuamos entonces. Entonces, ya con eso realizamos nuestro... bueno, falta acá lo último de generar un gráfico, ¿cierto? De las dos variables, ¿cierto? El ejercicio, en este caso, la que yo estoy trabajando con la ETB, junto con la densidad poblacional, realizar un box plot de las dos variables juntas. Entonces, aquí en este caso, vamos a realizar el box plot de ambas. Entonces, es de la de datos, junto con la relacionada con la de datos. Entonces, miren que aquí en este caso no lo vamos a colocar aquí con coma, sino que vamos a colocar la relación de estas dos. Porque si lo colocamos con coma, lo que me hace es como que explotar o visualizar cada uno por separado, no la relación de estos dos. Si quieren, ahora hacemos el ejercicio y vemos la diferencia de colocar esto a colocar una coma. Entonces, si colocamos esta, miren que aquí me da la relación. Bueno, aquí lo coloco macro, mega, micro, nano, ¿cierto? Pues que yo lo coloqué con el CAT TV, que es el que está también dividido en los 3 intervalos. Creo que si lo hacemos con el TV, simplemente se ve mejor y nos puede dar un mejor análisis. Miren aquí donde está en el mega, que era lo que yo les decía ahorita, donde tenemos el dato atípico, ¿cierto? Y acá podemos ver la mediana de cada uno de cuando sea nano, cuando sea micro, cuando sea mega, cuando sea, ¿ok? Y entonces podemos ver la relación de cada uno de los datos, de cómo se comportan dentro de cada una de estas categorías. Y así nosotros también podemos analizar mejor si más, por ejemplo, en poblaciones que sean macro, poblaciones que sean micro. Acá, como les decía, esta base de datos en específico es muy uniforme. Entonces, digamos que está como igual. De pronto en micro tiene como que un rango aquí un poquito más amplio que este, pero es bastante parecido aquí con el nano. Y este también digamos que este es el que tiene un rango de un poco menor. Entonces, ese tipo de cosas, cuando, digamos, las diferencias son mayores, nos impulsan a tomar decisiones tendiendo a las diferencias que se ven acá. Acá cuando es bastante uniforme, entonces digamos que puede ser lo mismo invertir en esto, en esto, en esto, porque todo está como más parecido. Cuando tengamos algunas otras diferencias, ya no va a ser tanto así. Entonces, aquí me está dividiendo los datos o me está representando la caja de bigotes de TV, pero teniendo en cuenta las categorías estas de aquí de la influencia, ¿cierto? Entonces, aquí está tomando los datos de TV, pero únicamente los que están categorizados como macro, los que están categorizados como mega, y entonces podemos, digamos, tener una mejor visión de los datos de estos ya en cada una de las categorías. Distinto, por ejemplo, si en vez de nosotros esto lo hacemos con una coma, entonces si lo hacemos con una coma, lo que hace es, me da aquí la categoría, la gráfica del TV y acá la gráfica de la influencer, que apenas son 4, que aquí sí creo que queda mejor para poder ver mejor, hacerlo con el categórico. Si voy a poder verlo mejor. Entonces, miren que en como tengo tres categorías, la primera, la segunda y la tercera, y en como tengo 5 categorías, no, 4, perdón, 4 categorías, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo parto la mitad de los datos, ¿cierto? La mediana me da aquí en la primera categoría, es decir, la mediana que va enseguida en el primer intervalo. Es decir, la mitad de los datos están en el primer intervalo. Luego, la otra tercera parte, es decir, hasta el 75% de los datos están en el segundo intervalo y ya el tercer intervalo que ya nosotros vimos en ese caso que en el tercer intervalo era únicamente aquel valor atípico, que aquí no me lo muestro como valor atípico porque aquí lo que tengo es 3 intervalos y entre este y este pues ya digamos aquí no está calculando distancia ni nada porque aquí apenas son categorías. Lo mismo pasa acá. Acá tengo
las 4 categorías, ¿cierto? Que es micro, macro, nano, bueno, no sé, ya lo olvidé. Y lo que me está diciendo aquí es que la mediana, es decir, de la mitad de los datos hacia arriba, todos están en el primero, segundo y está en la tercera categoría. Y el otro restante, es decir, el último 25%, está en la categoría 4. ¿Ok? Esto podemos verlo, por ejemplo, si yo hago un histograma del influencer, puedo ver esto de esta forma. Aquí vamos a poner el count. Vamos a ponerle este a ver si será. Bueno, fenol, avanzamos y después dejamos esto así. No, dejamos esto así. Igual está bien porque se nos está pidiendo ahora. Yo quería hacer era, bueno, podemos hacerlo. Bueno, con lo que habíamos hecho ahorita, este aquí nos sirve, ¿cierto? Miren que tenemos las 4 categorías. Y la mitad, si nosotros sumamos la mitad de esto, ¿cuántos datos es que tenemos? Tenemos 4.546, ¿cierto? Entonces la mitad de eso sería 2.523. Entonces de pronto aquí 2.523 ya se va a ubicar aquí, porque aquí apenas me va a dar 2.200, entonces ya va a estar en la tercera categoría. Por eso la mediana me dice que está en la tercera categoría de aquí hacia abajo. Y ya lo último queda en la última categoría. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Bueno, yo creo que ya con esto termina el ejercicio 2 y pasamos al ejercicio 3. Entonces, en el ejercicio 3 ya ahí sí empieza la parte de la correlación. Entonces, vamos a ir nuevamente acá a la presentación para retomar un poco lo de la teoría, ¿cierto? Entonces, bueno, ya pasamos por eso. Entonces, ¿qué es la correlación? ¿Qué es lo que la primera parte que nosotros vamos a analizar acá? Entonces, la correlación que en este caso nosotros estamos trabajando con el coeficiente de Pearson, ¿cierto? Es una medida estadística que nos va a cuantificar la relación que existen entre dos variables continuas, ¿cierto? Entonces, esto nos mide la fuerza y la dirección. Entonces, nosotros en la correlación de Pearson, si nosotros lo vemos acá, por ejemplo, en esta gráfica, nosotros tenemos unos datos que están correlacionados y nosotros, este coeficiente, no, lo que nos mide no solo la dirección, sino también la fuerza. Entonces, la dirección, si el coeficiente nos da negativo, ¿cierto? Porque digamos que esos datos, la correlación que ellos tienen, tiene una pendiente negativa. Y si nos da positivo, es porque tiene una pendiente positiva. Ahora, si el valor nos da 1 o muy cercano a 1, es porque la correlación de estos dos es fuerte, ¿cierto? Que lo que dice aquí es, cuando R es 1 es porque es una correlación positiva fuerte. Es decir, que ellos están prácticamente ahí alineados con esa recta. En cambio, si nos da un valor entre 0 y 1, entre 0 y -1, entre más cercano a 0, digamos que la correlación ya no es tan fuerte, es menor. Es decir, que los datos se alejan más de la línea. Y cuando él nos da exactamente 0, es porque no existe correlación entre los datos. Es decir, aquí no hay forma de trazar una línea de ninguna forma que asemeje la correlación que tenemos entre esas dos variables. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula este coeficiente? Este coeficiente se calcula como la diferencia de los datos que estén por fuera de esa línea que nosotros vamos a plantear y el dato
precisamente en la línea. Entonces son como las diferencias entre aquí la media. Entonces miren que aquí son los datos de ejemplo y la media de los valores. ¿Ok? De todas formas, esto nosotros no lo vamos a hacer a mano, no lo vamos a calcular a mano, es la función, digamos, la que nos va a calcular esto. Entonces yo quería que ustedes supieran más o menos, o pues supieran interpretar el resultado que nos da. Entonces nosotros cuando calculemos este coeficiente de la correlación de Pearson, debemos tener muy pendiente si el valor es cercano a 1 o a -1, entonces es una correlación que es fuerte, es decir, que se ve claramente que los datos como van en esa línea recta. Y si no, si es 0 o muy cercano a 0, entonces digamos que la correlación que vamos a tener no es significativa, los datos estarían muy dispersos, no siguen, digamos, como que esa, la forma de una línea recta. ¿Ok? Entonces, digamos que esta correlación es sobre todo para poder medir y poder analizar lo que es la regresión lineal. Entonces, para esto, para nosotros medir esta regresión lineal, nosotros vamos a realizar también algunos testes o algunos test de hipótesis. Y para poder definir si esa correlación que nosotros nos está dando es significativa, porque nosotros nos puede dar el resultado también, pero qué tanto nosotros podemos confiar en ese resultado que nos está arrojando este coeficiente. Que digamos, él nos da un resultado, pero nosotros debemos saber qué tan confiante o qué tanto podemos confiar nosotros en ese resultado que nos está dando. Entonces, para eso realizamos algunas pruebas de hipótesis. Entonces, en el caso, por ejemplo, que se asuma un alfa de 0.05, es decir, que nosotros estemos asumiendo un nivel de confianza del 95%, es decir, que en el 95% obtenemos el 95% de seguridad de que ese resultado que me está arrojando el coeficiente de Pearson es válido, entonces nosotros para eso analizamos si es menor que 0.05, entonces nosotros vamos a decir que podemos confiar en ese resultado y que vamos entonces a decir que sí existe esa correlación que me está dando el valor de la correlación de Pearson. Si es un valor que es mayor a 0.05, entonces nosotros no vamos a confiar en esa correlación que nos está dando porque nos está dando un valor aquí mayor al valor que nosotros estamos asumiendo como nuestro nivel de confianza. ¿Ok? En este caso, nosotros consideraremos H0 como la hipótesis nula, es decir, de que no hay correlación, y H1 como la hipótesis alternativa de que entonces en ese caso decimos que la correlación que me está dando es certera, por lo menos dentro del 95%, que es el que nosotros estamos asumiendo, que es el valor que está por default ahí en el R. Entonces, esto, digamos, para nosotros poder confiar en ese resultado que nos están dando, entonces ahí en los datos que nosotros nos den, nosotros podemos analizar esto. Y finalmente, bueno, esto es para analizar lo de la regresión lineal. Entonces, ¿qué es la regresión lineal? La regresión lineal es un método estadístico, ¿cierto? Para modelar la relación entre dos variables, una dependiente de la otra. Entonces, tenemos una variable X, que sería la variable independiente, y la variable Y, que es la que va a depender de ese X. Entonces, en una regresión lineal, nosotros lo que tenemos es una línea recta, ¿cierto? Que no necesariamente va a partir del origen, ella puede partir por arriba o por debajo del origen, y eso lo va a determinar este beta sub 0 aquí, que nosotros llamamos de intercept, intercept, que es este beta sub 0. Y más el beta 1x, que va a ser lo que me va a dar la ecuación de esta línea acá. Entonces nosotros, a partir de estos datos, podemos determinar cuál es la línea que estaría mejor definiéndome la regresión lineal de esos datos y existe una correlación fuerte entre esos datos. Y en ese caso la correlación de Pearson, que es la que me da la de la regresión lineal simple. Ahora, en este caso, por ejemplo, cada uno de estos datos acá por fuera de la línea, nosotros lo podemos definir como el punto que está aquí sobre la línea más un error. Y estos errores aquí son los que nosotros calculamos como los residuales. Estos residuales, entre mayor sea, nos muestran que la correlación no es tan fuerte. Si la correlación es fuerte,
este residuo aquí va a ser menor, este error aquí va a ser bien chiquitico, es decir, los valores van a estar siempre cercanos a la línea de la regresión lineal. Si los valores están lejos, entonces quiere decir que la correlación está. Entonces nosotros podemos ver eso acá en el desarrollo del ejercicio 3. Donde nos piden, bueno, primero nos piden que con la variable que nosotros hemos tenido y la de revenues, que es la de ganancias, acá nosotros vamos a usar la de sales. Primero vamos a hacer un plot de las dos variables usando la función plot, ¿cierto? Entonces vamos a iniciar haciendo eso para dejar listo esto acá. Entonces vamos a colocar aquí el plot, plot de las dos funciones. Entonces vamos a hacer el de la función TB junto con, en este caso, la de revenues. Bueno, aquí es 6. En el caso de la guía es la de. Entonces, acá también ustedes pueden darle el color que ustedes quieran, la formita que ustedes quieran, pero lo importante es que veamos cómo estaba así, datos que se llaman. La costumbre que siempre le coloco es database. Bueno, miren que aquí se ve que los datos están casi que perfectos en una línea recta. Es decir, aquí nosotros esperamos que ese coeficiente de Pearson nos dé 1 prácticamente, porque aquí nosotros estamos viendo que al relacionar estas dos variables nos está dando esa línea, no nos está dando todos estos datos dispersos. El único que está por acá disperso es ese dato atípico, ¿cierto? Que por eso, pues, en un caso como este, es lo mejor para poder hacer la predicción en nuestro modelo, retirar ese dato atípico para que no nos influencie aquí en nada cuando nosotros vayamos a hacer un modelo predictivo, usando, por ejemplo, en este caso la regresión lineal, que aquí nosotros vemos que funciona perfectamente, porque aquí claramente estamos viendo esa línea recta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? Penal, mensaje de audio de WhatsApp. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Me están escuchando bien? Todo bien. Ferney, creo que... Ok, listo, gracias. Bueno, continuemos entonces. Bueno, entonces, vamos entonces, ¿qué sigue? Después de realizar la gráfica ¿existe alguna correlación entre estas dos? Entonces, claramente aquí nosotros estamos viendo que sí existe una correlación entre estas dos, que aquí se forma la recta perfectamente. Entonces, pero nosotros, si no la vemos claramente, ¿cierto? Que si en nuestra gráfica no se ve claramente esa correlación, ¿qué podemos hacer nosotros para investigarlo? O bien para poder ver la correlación. Entonces, aquí en la guía nos está pidiendo que usemos la función for para investigar la correlación entre esos dos y además después que veamos si esa correlación que nos da el for es significativa, ¿cierto? Si es una correlación de la cual podemos confiar haciendo un test o una prueba de hipótesis usando el for test. Entonces, primero realicemos el for, ¿cierto? De la relación entre datos TV. Entonces, ¿cuál es el coeficiente ahí de la correlación de Pearson? Miren que me dio 0.99, eso es casi 1, y eso es claro porque aquí se está viendo. Además que va hacia arriba, por eso va positivo. Si fuese hacia abajo, aquí la pendiente fuera negativa, me hubiese dado un valor muy cercano a menos 2. En este caso, como hacia arriba, me da un valor cercano a 1, y como aquí casi que claro la línea, por eso es muy cercano a 1, es decir, aquí hay una correlación. Estamos viendo claramente que cuando se da de esta forma, el coeficiente de Pearson, porque esto lo que me arroja aquí es el coeficiente de Pearson, es un valor cercano a 1. Ahora, ¿puedo confiar de este coeficiente que me está dando aquí? Para eso usamos la prueba de hipótesis,
¿cierto? Para ver el nivel de significancia de eso. Entonces usamos el cortés. Entonces, miren, aquí tengo la prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué me dice acá? Miren que el valor aquí me dio de 2.2 e a la menos 16. Es decir, esto es casi que cero. Entonces, este valor P aquí, como yo les decía acá, tiene que ser un valor que sea menor que 0.05 para yo poder decir entonces que voy a rechazar la hipótesis general, es decir, aceptar la alternativa de que sí existe una correlación. Entonces, entre ese valor P sea más chiquito, quiere decir de que la correlación esta está más certera, es más fuerte. Entonces, aquí yo veo que este valor P aquí es de 2.2 e a la menos 16. Esto quiere decir que hay un 0.000000, es decir, 15 ceros después del 0, es decir, que es un valor muy pequeño, muy cercano a cero, y por tanto esta correlación sí es significativa. Ahora, si me diera un valor mayor que 0.05, es decir, yo ya no tendría que aceptar la hipótesis de que existe la correlación entre esos dos datos, porque me estará dando un valor mayor que 0.05. En el caso, si lo aceptamos, ¿cierto? Y como lo dice aquí, la correlación es cierta, ¿cierto? Porque no es, y la correlación y el coeficiente aquí no es igual a 0. ¿Ok? Y lo que les decía, con un 95% de confianza, la correlación va a estar entre 0.9965 y 0.9969, que miren que es un rango bien chiquitico, pero este valor está entre este rango de confianza, ¿ok? Este es el valor aquí que se usa para el test student y los grados de libertad. Pero nosotros lo que más nos interesa es el valor P, ¿cierto? De que si entre más chiquito sea, nosotros vamos a poder aceptar de que esta correlación es significante, es significativa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Es claro los resultados que nos arroja, que nos está arrojando esto, la prueba de hipótesis. Porque de esto es que nosotros vamos a poder tomar decisiones, sino es dependiendo de los resultados que esto nos dé acá. Pues ahí sí, en ese ejercicio sí estaría claro. Tocaría mirar con los que Con estamos nosotros. haciendo. Ujú. Sí, pero lo importante es que este valor aquí nos dé menor que 0.05, que es lo que nos dice acá, ¿cierto? Si nos da menor que 0.05, entonces nosotros aceptamos lo que nos dé el coeficiente de Pearson. ¿Ok? Listo. Bueno, ¿cuál es el siguiente punto? El siguiente punto, pues ya es usar la función para graficar todas las variables juntas y después ya hacemos la regresión lineal. Entonces vamos a hacer enseguida la de graficar todas juntas. Ya digamos, esto lo que nos va a generar es una gráfica. Un poquito demorado, pero ya cargo aquí. Entonces miren que esta es la única que me da esa correlación que se ve perfecta aquí, ¿cierto? Con las ventas. Esta, digamos que esta se ve un poco mejor. Aquí ya la correlación no se ve tan bien como en esta y esta. Es decir, si nosotros hacemos la correlación de Pearson en estos tres, el que va a estar más cercano a uno es este, pero ya no tanto, y este, pues digamos que se alcanza a ver una correlación, pero ya no es una correlación, digamos, tan fuerte como esta aquí, como esta aquí. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí nos sirve para comparar como todas todas las variables al mismo tiempo, poder ver las correlaciones que tienen, por ejemplo, con esta.
que digamos es la que más nos interesa en este análisis. Y bueno, la última parte que ya es la de regresión lineal para terminar, ¿cierto? Que fue lo último que vimos acá ya, de generar o determinar cuáles son estos términos acá para poder decir cuál es la línea que me está haciendo la regresión lineal. Entonces ya para eso, como aquí les dice en el ejercicio, se usa es la función LM. Creo que lo decía. No, no dice. Pero bueno, vamos a crear un modelo, una regresión lineal simple, donde la variable X sea la del ejercicio 1 y en este caso la variable Y vamos a hacerla con la del marketing total. En nuestro caso vamos a seguir haciéndola con la de ventas y listo, ¿cierto? Y ahí interpretamos los resultados. Entonces vamos a crear un modelo usando regresión lineal, que la función es LM, y vamos a tomar nuestra variable Y, la dependiente, y su variable independiente, en este caso es la de TV, ¿cierto? Y los datos son los datos. Y no le coloqué, o pueden simplemente colocarle aquí datos con el signo peso para también generarlo así. Entonces generamos el modelo, ¿cierto? Aquí podemos ver entonces que nos dice que los coeficientes aquí son 0.4 y 3.5, es decir, la recta esta que yo tendría aquí sería y igual a 0.4 más 3.5x, sería lo que me estaría generando la recta esta. Estos son los coeficientes. Puedo generar, por ejemplo, un resumen del modelo para poder analizar mejor lo que realizó la regresión lineal. Entonces miren que aquí me dice, por ejemplo, los residuos. Aquí están dando unos residuos, digamos, este aquí está bastante por debajo, pero es precisamente por el dato atípico ese que nosotros tenemos aquí. Tal vez si nosotros no tuviéramos ese dato atípico, entonces los residuos no tendríamos un residuo aquí así de este tamaño. Porque miren que los demás, el máximo aquí incluso está pequeño. ¿Ok? Y miren que aquí el valor ajustado del R cuadrado está cercano a 1. Entonces, cuando está cercano a 1 es porque la correlación es bastante alta, ¿cierto? Y digamos que el error o aquel error que hay, que vemos aquí, en la gráfica, este error que está aquí es mínimo. Cuando este error aquí es mínimo, ¿cierto? Que estos valores están más cerca acá a esto, entonces este valor de acá, el R cuadrado, ¿cierto? Tanto el ajustado como el múltiple va a ser muy cercano a 1. Cuando este valor es muy cercano a 1, quiere decir que esos errores son mínimos. Y miren que aquí también está el p-value, ¿cierto? El de la correlación de Pearson, que es que me dice que aquí estos dos sí tienen una correlación significante, ¿cierto? Que fue el mismo que hicimos acá, que es este 2.2 y a la 16, es este mismo que nos aparece aquí. Ok, entonces digamos que son datos que nos dan, nos ayudan a tomar decisiones. Si entre este valor sea menor, entre este valor sea más cercano a 1, quiere decir que el modelo sí se está ajustando a una regresión lineal. Los datos sí se ajustan a una regresión lineal, como es este caso aquí. Entonces, si estos datos nos dan así, nosotros ya podemos usar la regresión lineal como un modelo para predecir datos a partir de este modelo, porque se está ajustando, los datos se están ajustando a este modelo de regresión lineal. ¿Ok? Podemos graficarlo, por ejemplo, podemos hacer un plot y colocar los modelos con una línea, ¿cierto? Entonces podemos hacer, por ejemplo, pero bueno, aquí no, vamos a hacerlo aquí. No sé si se va a ver o podemos colocarle tal vez algún color o algo, porque creo que de pronto no se puede ver. Pero miren aquí donde está la línea.
Aquí están todos aquí encima de la línea y este es el modelo. Entonces miren que el modelo ahí, el único que está por fuera es el valor atípico, ¿cierto? Aquí tenemos la línea, que es el modelo que me está ajustando estos datos y ellos están perfectamente ahí todos encima de esa línea. ¿Ok? Bueno, entonces digamos que en eso básicamente consiste nuestra actividad de esta fase 3. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud, algo que quieran aportar. Pues yo quedé un poquitico loco, pero pues vamos a ¿Por ver qué? cómo nos va. No, de pronto Porque, la terminología, profe, de pronto la terminología y pues hay que mirar es ahí cómo se comportan los datos ok, en bueno, el pero ejercicio. Sí, cualquier inquietud que tengan, pueden estar escribiéndome. Yo voy a estar muy atentos a ustedes ahora en esta fase final. Incluso como, bueno, no sé, con alguno alcancé a comentar que por el atraso que tuvimos del evento y demás, incluso si ustedes no alcanzan a terminar hasta la fecha que ya está eh, para terminar, faltan unos, creo que 5 días, no sé, para cerrar, podemos incluso extender unos días más para que ustedes pues puedan desarrollar bien la actividad, porque la idea es que ustedes pues aprendan bien a realizar las cosas acá y ya después los tiempos de entrega pues ahí podemos ir determinando. Pero lo importante es que a ustedes les quede clara la temática y que ustedes puedan desarrollar de forma óptima los ejercicios propuestos en la guía. listo, profe. Vale, cualquier cosa yo sí levanto la mano. Sí, claro, yo voy a estar muy atenta y con gusto los atiendo cualquier duda que tengan. Listo. Bueno, ¿alguna otra inquietud? Sí, profe, ahí en la parte del modelo donde tú le colocaste Sales TV, ¿cómo hiciste para colocar ese signo como De el- aproximación. sí, sí, Bueno, aquí en mi caso, en la tecla es con es ALGR, donde está la del asterisco y el más que aparece ese signo de aproximación. mm, No sé, en tu teclado. Por lo general le aparece así como un ladito, entonces se activa con el ALGR. Búsquese si tiene dificultad de pronto, Luis Fernando, búsquese en una utilidad de Windows que se llama mapa de caracteres. De pronto ahí la encuentra. Entonces la abre ahí en vamos, inicio, pone mapa de caracteres y es como un dado, se parece como a una tecla de un teclado, valga la redundancia. Y ahí usted la abre y le muestra todo. Déjeme ver si de pronto le puedo mostrar aquí rápidamente. Ah, no, no puedo compartir. Te doy privilegios para compartir. Sí, sí, profe, si puedes, porfa, de pronto para mostrarle al compañero. A ver si me alcanza la pila. Listo. Ya dejé de compartir, ya puedes compartir tú. Listo. Entonces aquí, listo, ya está viendo. Sí, ya se está bien. Listo. Le dan inicio, le pone mapa, puede ser, y es este. ¿Sí? Usted la abre y aquí está todo. Pues ahí lo que toca es de pronto buscarlo. Y ahí de pronto aparezca entre todo ese chorrero. Listo. O de pronto en internet también, buscar de pronto combinación de teclas para sacar el símbolo de aproximación o algo así, De aproximación o relación. por relación. Pero yo siempre me guío Ujú. por ese mapa de caracteres, generalmente. bueno, muchas gracias. Por lo Listo. general funciona con el ALGR, o sea, es buscarlo en tu teclado y el ALGR y de la tecla donde esté, por lo general funciona. Ese es el de la línea. ¿Cómo? Ese es el de la lineecita dividida, ¿cierto? ¿O no? Estoy confundido. No. O bueno, la otra que pudiéramos hacer también es yo se los copio aquí en el chat. No sé si me El chat, dejen. sí, también. Y ustedes le dan después copiar y pegar.
Sí, también. Esa es otra. Yo por mi parte no tengo acceso al chat. No tienen acceso al chat. Déjame ver. Sí, no, yo tampoco, profe. Anda, qué raro. O en el foro. Sí, también. O sea, tú me escriben directamente a mí y se los comparto entonces. Eso. Me escriben en el Teams o en el foro y yo se los envío. O sea, lo hacemos así como dice ahora de que les los copio y pego para que lo tengan ahí si se les dificulta mucho, que yo creo que no, o sea, simplemente con el ALGR ya les funciona. ¿Ok? Sí, Listo, profe. sí. Pero ese ALGR hace referencia directamente en el entorno de R o No, en el Ese es el teclado donde teclado. está la barra espaciadora, a un lado está la tecla Alt, que es ALT, y del otro lado está ALTGR. Entonces, hundiendo esa tecla y donde aparece el simbolito ya debería salir. Mm. O sea que son esas dos teclas, la tecla de AL y la tecla de ALTGR. No, la de ALGR y la de donde sale el simbolito en tu teclado. A mí, por ejemplo, me sale cerca del Enter donde está el más y el asterisco, ahí está ese otro simbolito. Ah, bueno. Listo. Bueno, entonces ya voy aquí deteniendo la grabación y les comparto luego entonces la grabación en los foros. Entonces que tengan una excelente tarde.